De inmediato voy a saludar al destacado abogado penalista Humberto Abanto. ¿Cómo está, doctor Abanto? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Lo hemos convocado para que nos ayude a entender estos procesos que involucran primero a el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Ahora ha sido trasladado a un hospital, según la información, se ha descompensado, él está en huelga de hambre, no quiere abogado, pero bueno, es una situación que también mantiene, digamos, pendiente a la población. Y el otro caso que involucra al expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, su suerte está echada. ¿Cuáles aquí las implicancias penales? Empezamos con el caso de Pedro Castillo. Doctor Abanto, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Joel? Muy buenas tardes ya. Ujú. Es un honor estar aquí en SOTV y sobre todo dirigirme a la población, principalmente de mi tierra paterna, Padre era ladrillito. Muy bien. Bueno, hablando sobre el caso de Pedro Castillo, yo creo que aquí hay algunos temas algunos datos que se deben completar que la opinión pública debe recibir, ¿no? Yo he escuchado la opinión del señor Zaffaroni, del señor Crochato, que ha sido acompañada o secundada por César Nakazaki, por Benji Espinosa y por Elio Riera. Pero creo que ahí falta un dato importante. Y el dato importante es que después de dar su mensaje, el señor Castillo le pidió su teléfono al entonces ministro Willy Huerta, quien declaró que le prestó el teléfono sin saber con qué propósito se lo pedía Castillo, y Castillo se comunicó con el general Raúl Alfaro Alvarado, entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, a quien le dio la orden directa de detener a la fiscal de la Nación, al presidente del Tribunal Constitucional, a otras autoridades y movilizar tropas para cerrar el Congreso. Aquí es entonces donde surge para mí una disidencia respecto de la posición de estos 5 juristas de los que me referí. Y es que el señor no dio solamente un discurso, no es que leyó una proclama, no es que solo dijo algo en la televisión sin ningún efecto, impartió una orden. Y no le impartió cualquier persona, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y se la impartió a alguien que podría haber cumplido su orden, si es que no hubiera tenido un sentido de lealtad a la Constitución. Es decir, el medio era idóneo. Si el señor Alfaro Alvarado hubiera acatado esa orden, habríamos visto desmantelado el orden constitucional en el Perú. Entonces, Bueno, yo creo que el señor Castillo pasó de la simple proclama o de lo que en el derecho penal se llama los actos de ideación a los actos de ejecución. Por lo tanto, estamos ante una tentativa de rebelión, porque la policía es un cuerpo armado al que el señor está pidiendo levantarse para destruir el orden constitucional. entonces la figura penal sería tentativa de rebelión. En mi opinión, esa es la calificación correcta. ¿Cuál es la Y si implicancia, no, digamos, penal? no, Las la tentativa se responsabilidades. pena, la tentativa se pena igual que el delito, eso lo dice el código, pero tiene que haber una relación proporcional ahí, ¿no? Ujú. Y haciendo un análisis bajo esta sustentación que usted señala, ¿qué le espera al señor Pedro Castillo? Ahora, fíjese, yo sí quiero dejar claro, Joel, que esto es en cuanto a la responsabilidad del señor Castillo. Ujú. Creo que la versión del señor Huerta es creíble, porque ninguno de los policías con los que yo he hablado, incluyendo al general Alfaro Alvarado, que es mi defendido, me ha dado cuenta de que el señor Huerta haya dado alguna orden, haya dado alguna instrucción o facilitado algún mandato que acompañase el intento de golpe de Estado de señor Castillo. Hecho este paréntesis, sí quiero señalar que es importante que el Perú comience a tomar conciencia de la brutalidad de las penas en el Perú. O sea, le explico. ¿Cómo puede ser que por este acto, que siendo desafiante de la Constitución, desleal con la democracia, etcétera, se le pidan 34 años de prisión al señor Oscar? Ah, bueno. Creo que ahí hay una falta de proporcionalidad que deriva de una norma mal hecha que permite acumular las penas por todos los delitos que se le aplican. Deberíamos volver a la fórmula antigua que subsumía todas las penas en la pena del delito más grave. Ujú. ¿Y cuál es aquí el delito más grave? Si es que Rebelión. 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 ¿Cuánta es sería la pena, En este digamos, momento entre no lo tengo comillas, en la cabeza, justa pero yo para creo Pedro que Castillo?
En este momento no lo tengo en la cabeza, le mentiría, pero no debería ser una pena que supere los 10 años. Voy a dar un ejemplo sencillo. La Corte Penal Internacional, en el caso Bemba, un individuo que participó en la muerte de más o menos 50.000 personas en el Congo, le impuso 20 años de prisión. O sea, aquí, al margen de que el señor trató de destruir el orden constitucional, el hecho es que no ha habido un solo herido, no ha habido una sola bala, no ha habido un solo muerto. Bueno, pero está claro que intentó dar un golpe de Estado, que no le haya salido bien, es otra cosa. No lo estoy excusando, pero lo que digo es que comparado con el crimen del caso Bemba que les estoy presentando como paralelo, se ve un poco desmesurado y eso genera que el señor sea visto como una víctima. Hay que recordar que él está haciendo política en este juicio. Sí, clarísimo, clarísimo, a eso iba. Entonces, podemos titular de que hay una exageración en la pena que se le pide a Pedro Castillo por este intento de golpe de Estado. Creo que la pena es desproporcionada por razón de una norma que permite la acumulación de las penas. De acuerdo, de acuerdo. El concurso real. Pero está claro de que ahora está haciendo política. No, es que él tiene que hacer lo que tiene que hacer y él es un político. Está bien. No está bien. Esta estrategia de politizar su juicio, no querer abogado, querer que lo juzguen en España, ¿no? Huelga de hambre, está bien, de manera legal usted le habría aconsejado eso. No, yo jamás le aconsejaría eso. Lo que le estoy diciendo es que él es un político. De acuerdo. Y el político tiene que hacer política. Su caso está perdido. O sea, para todos los que estamos en el país, es tan claro como que ese día, en vez de leer el discurso que leyó, hubiera cogido un arma y hubiera matado a una persona. De acuerdo. En cadena nacional, ¿me entienden? O sea, el delito fue a la vista de todo. Pero lo que él tiene que hacer aquí es tratar de generar las condiciones para que se genere una ola que pueda beneficiarlo. Imagínense en las próximas elecciones hubiera un presidente afín a él, podría indultarlo. Yo he dicho que no es imposible ese indulto porque es un delito político. El golpe de Estado es un delito político, no es un delito común, no es un delito común como el terrorismo. O sea, podría estar pensando en un indulto posterior, Pedro Castillo. Yo creo que se está moviendo en esa dirección, de victimizarse, de deslegitimar, y por eso también llamo la atención de que la Sala Penal Especial debería comunicarse con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que habiliten una jaula de vidrio, de vidrio blindado, para ponerlo dentro al señor y que no estemos escuchando los desafíos, los desacatos y las insolencias del señor Castillo, porque la autoridad tiene que imponerse, sin brutalidad, pero con firmeza. De acuerdo, de acuerdo. ¿El INPE lo puede obligar a comer ahí? No, ¿El Estado lo puede obligar y más bien lo que tendría que hacer es vigilar que efectivamente esté efectuándose una huelga de hambre. Hemos visto casos de gente que ha hecho huelga de hambre y ha subido de peso. ¿No? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vamos al otro caso, que involucra también, bueno, Pedro Castillo es cajamarquino, Sol TV se emite en señal abierta en Cajamarca, pero también se emite en señal abierta en todo Trujillo, ¿no? Daniel Salaverry, bueno, ya es noticia, ¿no? La Corte Suprema lo ha condenado por 8 años, a 8 años de prisión por el delito de peculado doloso cuando él era congresista, ¿no? Sí. Por aparentemente haber utilizado de mala manera fondos públicos en su semana de representación. ¿Le espera la cárcel al señor Daniel Salaverry? ¿Qué dice usted? Fíjese, yo en este caso, a pesar de que el señor Salaverry es una figura políticamente antipática para mí, que fue cómplice de las monstruosidades que Vizcarra hizo con el sistema democrático en el Perú, considero que estamos en una situación parecida en la que hay un exceso, ¿no? El señor Salaverry se le imputa que es algo así como 2.500 soles de peculado. 10.000 soles. 10.000 soles. No estoy diciendo que el dinero de los contribuyentes no tenga valor. Obviamente que tiene valor. Y que es más hiriente la infracción cuando proviene de alguien que recibe el voto popular. Sí es. Pero, ¿un año de prisión por cada 1.000 soles? O sea, ahí se nota una desproporción. O sea, yo no patrocino ni apruebo los excesos, que debe ser penado si es que ha sido perfectamente probado el tema, y yo tengo certeza de que hay una sala más o menos equilibrada. El doctor José Neira es un hombre con una carrera acreditada, uno de los mejores especialistas en materia del Código Procesal Penal peruano, y está acompañado de otros dos jueces bastante duchos.
Si todo ha sido probado, creo que tiene que haber cierta racionalidad en la pena, Ujú. ¿no? Pero, Eh, digamos, aquí, ¿usted qué cree que es, cómo sería el fallo? Porque va a ser dentro de unos días también, ¿no? De no, bueno, esta, ya, o sea, ya adelantó el fallo, ya dijeron que van a ser 10 años. El señor Salaverry tiene expedito, han tenido la prudencia a la Sala Penal Especial de suspender la ejecución de la pena a la sentencia de Ujú. apelación, a que se resuelva la apelación, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Yo espero que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema mida, mida la dosis, mida con cuidado la dosis punitiva, la pena que le va a imponer. De Tengo acuerdo. entendido, por lo que he podido seguir un poco en el juicio, que las cosas han sido bastante más que evidentes para el señor Salaverry. Lo lamento por él, nunca me va a alegrar la prisión de nadie, De acuerdo, pero, ¿no? pero tenemos que responder por nuestros actos. Bueno, él de manera política se defiende, señala de que aquí el fujimorismo no habría tenido algo que ver, está tratando de descalificar un poco esta decisión de la Corte Suprema, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? ¿Qué es lo que pasará en los próximos días con el futuro de Daniel Salaverry Villa, ¿no? Es evidente que aquí con esta inhabilitación sus pretensiones políticas se van a truncar. Bueno, pero sus pretensiones políticas ya se habían truncado con el resultado magro electoral que tuvo en la elección presidencial, donde además vimos una cosa muy curiosa, y es que el nombre de Vizcarra era más grande que su nombre en los afiches, entonces es una cosa muy Sí, paradójica. eso es verdad. Yo creo que es, digamos, que Ciudad Salaverry debería evitar los manotazos de abogado. Es muy difícil decir que el fujimorismo controla el Poder Judicial, porque entonces ya no habríamos visto todas las cosas que le han pasado a Keiko Fujimori, a Jaime Yoshiyama y a otros militantes de Fuerza Popular, ¿no? Así es. Entonces, Sí, creo que un poco de serenidad para todos no vendría coincido. mal. Coincido con Serenidad para usted, los jueces, serenidad para el señor Salaverry. y coincido con usted en ese aspecto. Una última pregunta. ¿El Congreso debe ratificar la inhabilitación a el expresidente Martín Vizcarra y Salvador del Solar por el golpe de Estado? Por Allí perdón, el falta, cierre del Congreso. allí falta gente. Allí falta, por ejemplo, Vicente Ceballos, que Está fue el pendiente. premier que firmó la resolución del decreto de disolución, no siendo presidente del Consejo de Ministros cuando se dio la disolución. Eh, el señor Salvador de Solar violó el reglamento del Congreso, bueno, con la ingenuidad del presidente entonces del Congreso, don Pedro Lachea, porque en ese momento el Pleno del Congreso estaba afrontando una votación que era para elegir un miembro del Tribunal Constitucional, y en votación no hay debate, en votación no hay intervención oral, Ujú. se presiona el botón y punto. Entonces, el señor del Solar, que fue el que sirvió de taburete a Vizcarra y a Ceballos para cerrar el Congreso, no puede decir que no tiene responsabilidad en este asunto y que su renuncia oportuna lo exonera de responsabilidad. Él forzó su ingreso en un momento en el que no correspondía. Cierto es que la Constitución le permite a él participar de los debates en el Congreso, pero justamente eso es lo que dice la norma: participa de los debates, y no había nada en debate. Él ingresó, irrumpió en un momento en que no había debate. Que ahora, digamos, este actor que contrató Vizcarra para interpretar el papel de primer ministro o de presidente del Consejo de Ministros pretenda exonerarse y que salgan a decir algunos así que este es un exceso, yo creo que es un buen momento para la democracia peruana, porque por primera vez en 200 años tenemos a golpistas sentados en el banquillo de los acusados. Agradezco muchísimo a A usted, Humberto Joel. Abanto, destacado abogado penalista, por este contacto en directo con la multiplataforma de Soltec. Muchísimas gracias.